¿Alguna vez has sentido que estás a punto de rendirte, que ya no tienes fuerzas para seguir y que nadie parece entender el peso que llevas en el corazón? Tal vez hoy llegaste a este mensaje cansado, confundido, con miedo, con una fe que siente que se está apagando lentamente. Pero déjame decirte algo desde ahora. No estás aquí por casualidad. Si este video apareció frente a ti, es porque Dios tiene algo muy importante que quiere que escuches hoy. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy sencillo y muy especial. Escribe ahora mismo en los comentarios tu nombre y la ciudad desde donde estás escuchando este mensaje. No es solo un comentario, es una forma de decirle a Dios: aquí estoy escuchando. Y si este tipo de mensajes fortalecen tu fe, suscríbete al canal y deja tu like, porque así permites que esta palabra llegue a otras personas que, como tú, necesitan paz, esperanza y dirección en este momento de su vida. Y quédate conmigo hasta el final, porque al terminar este video voy a compartir una clave poderosa de transformación, una revelación que puede cambiar tu manera de ver tus pruebas, tu fe y tu relación con Dios, pero esa clave está reservada solo para quienes permanecen hasta el final. Y si te dijera que antes de rendirte, Dios quiere que escuches esto, que en medio de tu cansancio hay un mensaje bíblico lleno de verdad, consuelo y dirección divina que llega justo cuando más lo necesitas. A lo largo de esta historia, vas a descubrir que incluso cuando todo parece silencioso, Dios sigue obrando, guiando cada paso, fortaleciendo el corazón de quienes deciden confiar un poco más, aun cuando ya no entienden nada. Permite que esa palabra abrace tu alma, calme tu mente y renueve tu fe, porque lo que estás a punto de escuchar no solo habla de personajes de la Biblia, habla de ti, de tu lucha y de la esperanza que Dios no ha soltado jamás. A medida que este mensaje sigue fluyendo hacia tu corazón, es importante comprender algo que muchas veces olvidamos cuando el cansancio se acumula y la fe parece frágil. En la Biblia, incluso los hombres y mujeres más cercanos a Dios atravesaron momentos en los que sintieron que no podían continuar. No porque les faltara fe, sino porque eran humanos, con emociones profundas, con miedos reales y con un peso interior que solo Dios podía sostener. Y tal vez hoy tú te encuentras exactamente ahí, en ese punto silencioso donde el alma se pregunta cuánto más puede resistir. Piensa por un momento en Elías, un profeta poderoso, usado por Dios para hacer descender fuego del cielo, para confrontar la idolatría y para mostrar el poder del Dios vivo. Después de una gran victoria espiritual, Elías no se sintió fuerte ni invencible. Al contrario, huyó, se escondió y llegó a decir que ya no quería seguir viviendo. Se sentó bajo un árbol, agotado, vacío, creyendo que todo había terminado para él. Esa escena no es muy distinta a la de muchas personas hoy, que después de luchar, resistir y darlo todo, sienten que ya no pueden más. Pero observa con atención lo que Dios hizo. No llegó con reproches ni con exigencias. No le habló con dureza. Dios se acercó en silencio, le dio descanso, alimento y tiempo. Le permitió dormir, recuperar fuerzas y sentir cuidado antes de darle cualquier dirección. Esto nos enseña algo profundo. Cuando estás a punto de rendirte, Dios no te presiona, te sostiene. Él sabe que tu corazón necesita primero paz antes que respuestas, descanso antes de decisiones, consuelo antes de correcciones. Tal vez tú te has estado exigiendo demasiado. Tal vez llevas tiempo intentando ser fuerte, creyendo que no puedes mostrar debilidad, que no puedes detenerte, que no puedes decir, ya no puedo más. Pero este mensaje llega para decirte que Dios no se aleja cuando te quiebras. Al contrario, es ahí cuando más cerca está. Cuando tu fuerza se agota, su cuidado comienza a manifestarse de formas que no siempre reconocemos de inmediato. En otro momento de la Escritura, vemos a Pedro caminando sobre el agua hacia Jesús. Mientras mantuvo la mirada fija en él, pudo hacer lo imposible. Pero cuando comenzó a mirar el viento, las olas y el peligro a su alrededor, el miedo lo invadió y empezó a hundirse. Esa imagen describe con mucha precisión lo que ocurre en el corazón cuando las circunstancias se vuelven más ruidosas que la fe. No fue el agua lo que hundió a Pedro, fue el temor. Y aún así, cuando gritó pidiendo ayuda, Jesús no lo dejó caer. Extendió su mano y lo sostuvo. Eso también es para ti hoy. No importa si tu fe se siente pequeña, cansada o temblorosa. Si desde lo profundo de tu corazón clamas, aunque sea con una voz débil, Dios escucha. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón sincero. Él no espera que camines sin miedo, espera que confíes incluso cuando el miedo aparece. Este mensaje quiere calmar tu corazón recordándote que no estás solo en tu lucha. Cada lágrima que has derramado, cada noche de insomnio, cada pensamiento de rendirte ha sido visto por Dios.
Nada ha pasado desapercibido. A veces el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. A veces la espera no es castigo, es protección. Y a veces el cansancio que sientes no es señal de derrota, sino evidencia de que has luchado más de lo que crees. Permite que estas palabras se asienten en tu interior. No tomes decisiones definitivas en momentos de agotamiento extremo. Dios aún no ha terminado contigo. Aunque ahora no veas el camino, aunque tus fuerzas estén al límite, hay una obra que sigue en proceso. Y mientras sigues escuchando, algo comenzará a acomodarse dentro de ti. Porque cuando Dios habla al corazón, incluso el alma más cansada encuentra un nuevo aliento para continuar. Hay momentos en los que el cansancio no se siente solo en el cuerpo, sino en lo más profundo del alma, como si el corazón caminara más lento que la vida misma. Después de haber resistido tanto, de haber creído, esperado y orado, aparece esa sensación silenciosa de desgaste interior que no siempre sabemos explicar. Es ahí donde muchos comienzan a pensar que tal vez Dios se ha olvidado, que tal vez la promesa no era para ellos, o que su historia ya no tiene sentido. Sin embargo, la palabra nos muestra una y otra vez que ese punto de quiebre suele ser el umbral de algo nuevo. Recuerda a Job, un hombre íntegro, temeroso de Dios, que en poco tiempo perdió todo lo que daba estabilidad a su vida. Perdió bienes, perdió seguridad, perdió relaciones, y hasta su salud fue golpeada. Job no entendía lo que estaba ocurriendo, no veía el propósito, no tenía respuestas claras. Hubo momentos en los que expresó su dolor con palabras fuertes, con preguntas profundas, con un corazón desgarrado. Pero aún en medio de su confusión, Job no soltó completamente a Dios. No porque fuera fuerte, sino porque, aunque no comprendía, sabía que alejarse no le daría paz. Esa es una enseñanza importante para ti hoy. No necesitas entenderlo todo para seguir confiando. Hay etapas en las que la fe no se manifiesta como entusiasmo o seguridad, sino como una decisión silenciosa de permanecer. Permanecer aun cuando duele, aun cuando no hay señales visibles, aun cuando el corazón está cansado de esperar. Dios no se escandaliza por tus preguntas ni se aleja de tus lágrimas. Él escucha incluso lo que no sabes cómo decir. También piensa en el pueblo de Israel caminando por el desierto. Habían sido liberados de la esclavitud. Pero el camino hacia la tierra prometida no fue inmediato ni sencillo. El desierto se convirtió en un lugar de prueba, de aprendizaje y de confrontación interior. Allí surgieron dudas, quejas, miedos y deseos de volver atrás. Sin embargo, Dios seguía guiando cada paso, aunque el paisaje no cambiara rápido. Había provisión diaria, había dirección constante y había una promesa que seguía viva, aun cuando parecía lejana. Muchas veces el desierto no es un castigo, es un proceso. Es el espacio donde Dios trabaja en lo profundo del corazón, donde se fortalecen raíces que no se ven, donde se aprende a confiar más allá de las emociones. Si hoy sientes que estás atravesando un desierto personal, no lo interpretes como abandono. Dios sigue presente, incluso cuando el entorno parece árido. Él sigue sosteniendo tu vida, aun cuando no lo percibas con claridad. Este mensaje llega para recordarte que rendirte ahora podría hacerte perder de vista todo lo que Dios ya ha estado construyendo en silencio. A veces el mayor acto de fe no es avanzar con fuerza, sino quedarse quieto y confiar cuando no quedan energías. No confundas el silencio de Dios con indiferencia. Hay momentos en los que Él guarda silencio porque está obrando de una forma más profunda de lo que imaginas. Permite que tu corazón descanse en esta verdad. Tu historia aún no ha terminado. Lo que hoy te pesa no define el final. Dios sigue siendo fiel incluso cuando tus fuerzas flaquean. Sigue caminando contigo, paso a paso, respirando contigo en cada momento difícil. Y mientras continúas escuchando, algo empieza a acomodarse dentro de ti, porque la esperanza no siempre llega como un grito. A veces llega como un susurro suave que le dice al alma cansada que todavía vale la pena seguir confiando. Mientras esa esperanza comienza a tomar forma en tu interior, es importante detenerse un momento y comprender que Dios no solo actúa en los grandes milagros visibles, sino también en los procesos lentos, silenciosos y aparentemente comunes. Muchas veces esperamos que la respuesta llegue como un cambio inmediato, como una señal clara que disipe toda duda. Pero la Biblia nos muestra que Dios suele trabajar primero en el interior, allí donde nadie más ve, preparando el corazón antes de transformar las circunstancias. Mira la historia de David, ungido como rey cuando aún era un joven pastor, pero obligado a esperar largos años antes de ver cumplida esa promesa. Después de ser escogido por Dios, su vida no se volvió más fácil. Al contrario, enfrentó persecución,
injusticia, traición y momentos de profundo temor. Hubo días en los que tuvo que huir, esconderse en cuevas y vivir como si la promesa nunca se fuera a cumplir. Sin embargo, en ese tiempo de espera, Dios estaba formando su carácter, su sensibilidad espiritual y su dependencia absoluta de Él. David aprendió a adorar en medio de la incertidumbre, a confiar cuando todo parecía contradictorio y a refugiar su corazón en Dios cuando las fuerzas humanas no eran suficientes. Muchos de los salmos que hoy nos consuelan nacieron precisamente en esos momentos de angustia y soledad. Eso nos enseña que la espera no es tiempo perdido. Es un terreno fértil donde Dios siembra profundidad, madurez y una fe que no depende de lo que se ve. Tal vez tú también sientes que llevas demasiado tiempo esperando, que has orado muchas veces por lo mismo y que el silencio se ha vuelto pesado. Pero no olvides esto, el tiempo de Dios no llega tarde ni temprano, llega completo. Cuando Dios permite la espera, es porque está preparando algo que tu corazón aún no podría sostener sin ese proceso previo. La demora no significa rechazo, significa cuidado. También podemos recordar a José, quien recibió sueños de grandeza en su juventud, pero pasó por el pozo, la traición de sus hermanos, la esclavitud y la prisión antes de ver cumplido aquello que Dios le había mostrado. En cada etapa parecía que su historia se alejaba más de la promesa, pero en realidad se estaba alineando con ella. Incluso cuando fue olvidado injustamente, Dios no lo había olvidado. Cada paso difícil lo acercaba al lugar donde su vida tendría propósito y donde su dolor se transformaría en bendición para muchos. Esto es clave para calmar tu corazón hoy. Aunque no entiendas por qué estás pasando por lo que estás viviendo, Dios no desperdicia ninguna lágrima, ningún esfuerzo ni ninguna noche de angustia. Todo tiene sentido dentro de su plan, incluso aquello que hoy parece incoherente. Rendirse antes de tiempo puede impedirte ver cómo Dios transforma la herida en testimonio y la espera en victoria. Permite que esta verdad se asiente profundamente en tu interior. Dios no está jugando con tu vida, no te está probando para verte caer, ni te ha dejado solo en medio del proceso. Él está caminando contigo, aun cuando no lo percibes, sosteniendo cada paso y fortaleciendo tu espíritu más de lo que imaginas. La fe madura no siempre grita, a veces simplemente permanece firme en silencio, confiando sin entender. Y mientras sigues escuchando este mensaje, deja que tu respiración se calme y que tu mente descanse. No todo se resuelve hoy, no todo se aclara ahora, pero algo muy importante ya está ocurriendo. Tu corazón está siendo fortalecido. Aún hay camino por delante, aún hay propósito, aún hay vida fluyendo en tu historia. No te rindas en este punto, porque incluso en lo que parece espera, Dios ya está obrando a tu favor. Con esa certeza de que Dios sigue obrando aun cuando todo parece detenido, el corazón comienza a abrirse a una comprensión más profunda. Muchas veces el mayor obstáculo no está en las circunstancias externas, sino en la batalla interior que se libra en silencio. Es allí donde el miedo, la inseguridad y el cansancio intentan tomar el control, susurrando que ya no vale la pena seguir. Pero la Escritura nos recuerda que justo en ese punto, cuando el alma se siente acorralada, Dios acostumbra a manifestar su poder de formas inesperadas. Moisés conoció muy bien esa sensación. Frente al Mar Rojo, con el ejército enemigo acercándose y un pueblo lleno de temor detrás de él, parecía no haber salida. Humanamente, todo indicaba que el final había llegado. No había tiempo, no había recursos, no había un camino visible. Moisés mismo debió sentir el peso de la responsabilidad y la angustia de no saber qué hacer. Sin embargo, Dios no le pidió que entendiera el plan completo, solo que confiara y diera el siguiente paso. Cuando el pueblo avanzó, aún con miedo, el mar se abrió. El camino no apareció antes de avanzar, apareció mientras caminaban. Esto habla directamente a tu corazón hoy. Muchas veces esperas claridad absoluta para dar un paso, esperas sentirte seguro para continuar. Pero Dios suele abrir el camino cuando decides confiar aún con temor. La fe no siempre elimina el miedo, a veces simplemente nos enseña a avanzar a pesar de él. El mar no se abrió para que el pueblo se quedara mirando, se abrió para que caminaran. Y lo mismo ocurre contigo. El paso que hoy te parece imposible puede ser el inicio de una liberación que aún no imaginas. También es importante recordar que rendirse no siempre significa dejar de creer en Dios. A veces significa dejar de creer en uno mismo, perder la esperanza de que algo pueda cambiar. Pero Dios no mide tu valor por tu fortaleza constante. Él conoce tus límites, tus quiebres y tus dudas. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, también experimentó angustia profunda. Su corazón estaba tan cargado que su oración fue intensa, sincera y vulnerable. No escondió su dolor delante del Padre.
Y aún así, en ese momento de debilidad, se entregó a la voluntad de Dios, confiando en que el propósito sería mayor que el sufrimiento. Eso nos enseña que incluso el cansancio más profundo puede convertirse en un acto de entrega. Decir, ya no puedo delante de Dios, no es rendirse, es reconocer que necesitas su fuerza. Cuando sueltas el control y confías, algo comienza a cambiar dentro de ti. No siempre cambia la situación de inmediato, pero cambia tu manera de sostenerla. Y ese cambio interior es muchas veces el verdadero milagro. Tal vez hoy sientes que estás frente a tu propio mar, atrapado entre lo que temes y lo que no sabes cómo enfrentar. Este mensaje llega para decirte que no estás solo en esa orilla. Dios está contigo, incluso cuando tus manos tiemblan y tu fe se siente frágil. Él no te empuja al vacío, te invita a avanzar con Él. Cada paso, por pequeño que parezca, es observado, cuidado y sostenido por su presencia. Permite que esta verdad se arraigue en tu interior mientras sigues escuchando. No necesitas correr, no necesitas demostrar nada, solo permanecer abierto a la obra que Dios sigue realizando en tu vida. Aunque ahora no veas el camino completo, confía en que cada paso dado con fe está siendo guiado. Aún hay respuestas por venir, aún hay propósito en desarrollo, aún hay paz esperándote más adelante. No te rindas ahora, porque incluso en medio de temor, Dios sigue abriendo caminos donde parecía no haber ninguno. Después de reconocer que Dios abre caminos incluso en medio de temor, el corazón necesita aprender a descansar en una verdad aún más profunda. No todas las respuestas llegan de inmediato, pero la presencia de Dios nunca se retira. Hay procesos en los que la fe no se expresa con palabras fuertes ni con acciones visibles, sino con una confianza silenciosa que decide permanecer aun cuando el alma está cansada de esperar. Ese tipo de fe, aunque parezca frágil, tiene un valor inmenso delante de Dios. La historia de Noemí y Ruth nos muestra algo muy delicado y real. Noemí lo había perdido todo: su esposo, sus hijos, su estabilidad y su futuro. El dolor fue tan profundo que llegó a decir que ya no la llamara Noemí, sino Mara, porque sentía que su vida se había llenado de amargura. En su corazón no había expectativas, solo resignación. Ella creía que Dios había terminado con ella. Sin embargo, incluso cuando Noemí no podía ver esperanza, Dios ya estaba preparando restauración a través de pequeños pasos que parecían insignificantes. Ruth, con una fidelidad silenciosa, decidió acompañarla sin promesas visibles, sin garantías de un futuro mejor. Esa caminata de regreso, marcada por la pérdida y la incertidumbre, fue en realidad el inicio de una historia de redención que Noemí no podía imaginar. Dios transformó su vacío en plenitud, su amargura en alegría y su dolor en una herencia que alcanzaría generaciones. Todo comenzó cuando ella siguió caminando, aún sin entender, aún sin sentir fuerzas, aún sin esperanza clara. Esto habla directamente a ese lugar de tu corazón donde tal vez ya no esperas nada, donde solo avanzas por inercia, creyendo que lo mejor ya pasó. Pero Dios no se rige por las percepciones humanas. Él trabaja incluso cuando tu fe está agotada. Aun cuando tú no esperas nada de Él, Él sigue esperando por ti. La restauración muchas veces comienza cuando creemos que ya no hay nada que restaurar. También podemos recordar a Ana, una mujer que cargaba una tristeza profunda y silenciosa. Su dolor no era visible para todos, pero la acompañaba día tras día. Oraba sin palabras elocuentes, solo con lágrimas y un corazón quebrantado. Y aunque por mucho tiempo no vio respuesta, Dios escuchó cada suspiro. La respuesta no llegó de la forma ni en el tiempo que ella imaginaba, pero llegó completa, precisa y transformadora. Su llanto se convirtió en gratitud y su vergüenza en testimonio. Estas historias nos recuerdan que Dios no ignora el sufrimiento prolongado. Él no es indiferente al tiempo que llevas esperando, ni al peso que has cargado en silencio. A veces la obra de Dios se está gestando precisamente en ese lugar donde ya no tienes palabras, donde solo queda la entrega sincera de un corazón cansado. No subestimes el poder de seguir adelante aún sin sentir entusiasmo. Permanecer también es un acto de fe. Tal vez hoy no necesitas una respuesta nueva, sino una confirmación profunda de que Dios sigue contigo. No necesitas entender el final de la historia, solo confiar en que no estás caminando solo. Cada día que decides no rendirte, aunque sea con fuerzas mínimas, estás siendo sostenido por una gracia que no depende de tu rendimiento, sino del amor constante de Dios. Deja que esta verdad se asiente suavemente en tu interior. No todo está perdido, aunque así lo sientas. No todo ha terminado, aunque el cansancio sea grande. Dios sigue escribiendo tu historia incluso en las páginas que hoy parecen vacías.
Y mientras continúas escuchando, permite que tu corazón se calme, porque incluso en los procesos largos y silenciosos, Dios sigue obrando con fidelidad, transformando lo que hoy duele en algo que un día traerá paz, sentido y esperanza. En ese descanso interior que empieza a nacer cuando comprendemos que Dios no abandona los procesos largos, surge una pregunta silenciosa que muchos no se atreven a expresar. ¿Qué hago cuando ya he confiado, he esperado y aún así la tormenta continúa? La Biblia no evita esa pregunta. Al contrario, la enfrenta con historias reales de personas que conocieron a Dios y aún así atravesaron momentos donde la fe fue probada hasta lo más profundo. Los discípulos vivieron algo muy parecido cuando se encontraron en medio del mar, de noche, con el viento en contra y las olas golpeando la barca sin descanso. Ellos no estaban fuera de la voluntad de Dios. Habían obedecido, habían seguido a Jesús y aún así estaban en peligro. Lo más inquietante no era solo la tormenta, sino la sensación de estar solos, luchando contra fuerzas que no podían controlar. Esa escena refleja con claridad lo que ocurre cuando la vida se vuelve impredecible y sentimos que, aunque hemos hecho lo correcto, el caos no se detiene. En ese momento, Jesús apareció caminando sobre las aguas. No llegó antes de la tormenta, ni evitó el viento, ni calmó inmediatamente el mar. Llegó en medio del miedo, cuando las fuerzas ya estaban agotadas. Y sus primeras palabras no fueron una explicación, sino una afirmación que calma el alma. No tengan miedo, soy yo. Eso es profundamente significativo. Jesús no les prometió que la tormenta terminaría al instante, pero les recordó que su presencia seguía ahí. A veces eso es exactamente lo que el corazón necesita, no una salida inmediata, sino la certeza de que Dios sigue cerca. También Marta y María conocieron ese dolor que confunde la fe. Vieron enfermar a su hermano, oraron, enviaron mensajes a Jesús y esperaron. Pero Jesús no llegó cuando ellas creían que debía llegar. Cuando finalmente apareció, Lázaro ya había muerto. Marta expresó su frustración con sinceridad, diciendo que si él hubiera estado allí, todo habría sido diferente. Esa frase encierra una herida que muchos cargan hoy, la sensación de que Dios llegó tarde. Sin embargo, lo que parecía un retraso era el escenario de una revelación mayor. Jesús no solo sanó, sino que mostró que Él tiene poder incluso sobre aquello que creemos definitivamente perdido. Esto nos enseña que Dios no se mueve según nuestra urgencia, sino según un propósito que muchas veces supera nuestra comprensión inmediata. No porque ignore nuestro dolor, sino porque ve más allá del momento presente. Cuando algo muere en nuestras expectativas, Dios aún puede traer vida de una forma nueva. No siempre devuelve lo que perdimos exactamente como era, pero siempre ofrece algo que transforma el corazón de manera profunda. Si hoy te sientes agotado porque has esperado demasiado, porque la respuesta no llegó cuando la necesitabas, este mensaje es para ti. Dios no ha llegado tarde a tu historia. Aunque tu fe esté cansada, aunque tus emociones estén desordenadas, aunque ya no tengas palabras para orar, su presencia sigue caminando hacia ti. Él no se asusta con tus dudas ni se aleja por tu cansancio. Al contrario, se acerca con más ternura. Permite que esta verdad penetre suavemente en tu interior. No todo se define por lo que hoy ves. No todo termina donde hoy te detienes. Dios sigue escribiendo, incluso cuando tú sientes que ya no tienes fuerzas para sostener la pluma. La tormenta no tiene la última palabra, la espera no anula la promesa y el silencio no significa abandono. Respira con calma mientras continúas escuchando. Tu corazón no necesita cargar, solo con todo lo que pesa. Dios está presente en esta etapa, incluso si no lo sientes con claridad. Y aunque hoy no veas el desenlace, confía en que aquel que comenzó la obra en tu vida no la dejará inconclusa. Antes de rendirte, recuerda esto: Dios sigue aquí. Sigue obrando y sigue sosteniendo tu historia con un amor que no se cansa, no se distrae y nunca llega tarde. A partir de esa certeza de que Dios no llega tarde y nunca abandona la obra que comenzó, el corazón puede empezar a soltar una carga muy pesada, la necesidad de tener todo bajo control. Muchas veces el agotamiento no viene solo de las pruebas, sino del esfuerzo constante por entenderlo todo, por anticipar cada resultado, por sostener con nuestras propias fuerzas aquello que solo Dios puede sostener. Cuando el alma se cansa así, la fe se vuelve rígida y el descanso parece imposible. Pero la Biblia nos muestra que la verdadera paz nace cuando aprendemos a confiar incluso sin comprender. Abraham es un ejemplo claro de ese camino interior. Fue llamado por Dios a salir de su tierra sin un mapa, sin detalles, sin garantías visibles. Solo tenía una promesa y una voz que le pedía avanzar. Pasaron los años y lo prometido parecía cada vez más lejano.
La espera fue larga, silenciosa y muchas veces incomprensible. Abraham tuvo momentos de duda, de impaciencia y de decisiones tomadas desde el miedo. Aún así, Dios no lo descartó. Siguió caminando con él, ajustando su fe, enseñándolo a confiar no solo en la promesa, sino en el carácter de aquel que prometió. Esto es importante para ti hoy. Dios no espera una fe perfecta, espera un corazón dispuesto a seguir caminando incluso cuando no tiene todas las respuestas. La fe madura no se basa en sentir seguridad todo el tiempo, sino en elegir confiar cuando la inseguridad aparece. Y en ese proceso, Dios no se ofende por tus preguntas, Él las usa para profundizar tu relación con Él. También podemos pensar en el profeta Jeremías, quien fue llamado a hablar palabras difíciles en tiempos aún más difíciles. Muchas veces se sintió solo, incomprendido y agotado. Llegó a expresar su dolor con palabras fuertes, confesando que su carga era demasiado pesada. Sin embargo, aún en medio de su lamento, Dios seguía sosteniéndolo. Jeremías descubrió que incluso cuando el corazón se quiebra, la fidelidad de Dios permanece intacta. Su llamado no dependía de su ánimo diario, sino del propósito de Dios que lo sostenía. Esto nos recuerda que no todos los días te sentirás fuerte, ni todos los días tendrás claridad. Habrá momentos en los que solo podrás avanzar con una fe sencilla, casi silenciosa, que dice hoy sigo aquí, aunque no sepa qué pasará mañana. Y eso es suficiente. Dios honra esa perseverancia que no hace ruido, esa fe que no presume, pero que permanece. Quizá hoy estás cansado de pensar, de decidir, de intentar sostenerlo todo. Este mensaje llega para invitarte a soltar un poco, a dejar de luchar contra el proceso y a permitir que Dios lleve el peso que no te corresponde. No to do depende de ti. No todo se resuelve con más esfuerzo. Hay batallas que solo se ganan descansando en Dios y confiando en que Él sabe exactamente lo que hace. Permite que tu mente se aquiete mientras escuchas estas palabras. No necesitas forzar una respuesta emocional, ni sentir algo extraordinario. Basta con abrir el corazón y permitir que la paz de Dios empiece a llenar los espacios donde antes solo había preocupación. Él no te pide que controles el futuro, te pide que confíes en su presencia hoy. Y mientras este mensaje sigue avanzando contigo, deja que una verdad sencilla pero poderosa se quede contigo. No estás atrasado, no estás fuera de plan, no has fallado más allá de la gracia de Dios. Tu historia sigue en sus manos. Aun cuando no entiendes el camino, aun cuando la espera se hace larga, aun cuando el cansancio pesa, Dios sigue guiando cada paso. Antes de rendirte, recuerda esto en lo profundo de tu ser. Confiar también es descansar, y descansar en Dios es una forma silenciosa pero poderosa de seguir adelante. Cuando el corazón comienza a soltar el control y a descansar en Dios, aparece una etapa delicada y profundamente transformadora. Aprender a confiar aun cuando el pasado pesa y las heridas todavía duelen. Muchas personas no se rinden por falta de fe en Dios, sino por el cansancio acumulado de decepciones, errores y luchas internas que parecen no tener fin. Es en ese punto donde Dios suele hablar con mayor ternura, no para reprochar, sino para sanar. La Biblia nos muestra esto con claridad en la vida de Pedro. Después de haber caminado con Jesús, de haber visto milagros y de haber declarado públicamente su fe, llegó el momento más oscuro de su historia. En una sola noche, negó a Jesús 3 veces. No fue una negación fría, fue una negación nacida del miedo, de la presión y de la fragilidad humana. Cuando el gallo cantó y Pedro recordó las palabras de Jesús, no solo sintió culpa, sintió vergüenza profunda. Lloró amargamente porque pensó que lo había arruinado todo, que su historia con Dios había terminado. Ese sentimiento es muy parecido al que muchos cargan hoy. La idea de que fallaron demasiado, de que ya no son dignos, de que Dios seguramente ya no los mira igual. Pero lo que ocurre después es revelador. Jesús no fue a buscar a Pedro para humillarlo, ni para recordarle su error. Fue a restaurarlo con amor, con paciencia y con una pregunta que sanó su corazón. ¿Me amas? No le pidió explicaciones, no le exigió promesas, solo le permitió volver a comenzar. Esto es crucial para calmar tu corazón hoy. Dios no define tu futuro por tu peor momento. Tus caídas no anulan su llamado, ni tus errores cancelan su gracia. A veces, antes de rendirnos, necesitamos escuchar que Dios no nos ha soltado, aun cuando nosotros mismos sentimos que no merecemos seguir adelante. La restauración de Dios no es ruidosa ni violenta, es suave, profunda y llena de propósito. También vemos algo parecido en la vida del hijo pródigo. Después de haberlo perdido todo, regresó a casa esperando solo ser rechazado o tratado como un siervo. En su mente ya no había expectativas,
solo culpa y cansancio. Pero el padre no lo recibió con reproches, lo recibió con abrazo. Antes de que pudiera explicar su fracaso, ya estaba siendo restaurado. Eso nos muestra que el amor de Dios corre más rápido que nuestra vergüenza. Tal vez hoy estás cansado no solo por lo que estás viviendo ahora, sino por lo que arrastras desde hace tiempo. Culpa, arrepentimiento, palabras que no puedes borrar, decisiones que te pesan. Este mensaje llega para decirte que Dios no te llama a rendirte por lo que fuiste, sino levantarte por lo que Él sigue viendo en ti. Su mirada no está fija en tu pasado, está puesta en lo que puede hacer contigo si decides no rendirte. No necesitas arreglarlo todo para volver a Dios. No necesitas sentirte fuerte, ni limpio, ni preparado. Solo necesitas acercarte tal como estás. Él se encarga del resto. La perseverancia no siempre se ve como avanzar con valentía. A veces se ve como volver a levantarse con humildad, aceptando la gracia que sostiene cuando ya no quedan fuerzas propias. Permite que esta verdad abrace tu interior mientras sigues escuchando. No estás fuera del alcance del amor de Dios. No has ido demasiado lejos. No has fallen de forma irreversible. Aún con cicatrices, aún con dudas, aún con miedo, Dios sigue contando contigo. Y cuando decides no rendirte, incluso después de haber caído, algo muy profundo comienza a sanar dentro de ti. Sigue respirando con calma. Deja que el peso del pasado se vaya soltando poco a poco. Dios no te está empujando, te está llamando con amor. Y en ese llamado suave, firme y lleno de misericordia, hay una invitación clara. No te rindas ahora. Todavía hay restauración. Todavía hay propósito. Todavía hay un camino delante de ti que vale la pena recorrer de la mano de Dios. Hay una llave poderosa que puede transformar tu vida a partir de hoy, y es esta: deja de luchar solo con tus fuerzas y entrégale a Dios aquello que ya no puedes cargar. No se trata de rendirse por debilidad, sino de rendirse con fe. Cuando sueltas el peso que te está quebrando y lo colocas en las manos de Dios, algo profundo ocurre dentro de ti. Tu corazón deja de resistirse y comienza a descansar. Esta es la clase de rendición que no destruye, sino que sana, no apaga la fe, la renueva. Muchos se cansan porque intentan vencer sin descanso, avanzar sin apoyo, creer sin soltar. Hoy, esta llave abre un camino distinto. Confía de verdad, aún sin entenderlo todo. A lo largo de este mensaje has visto que Dios nunca abandona a quienes atraviesan procesos largos, silenciosos y dolorosos. Has visto cómo restaura a que cae, cómo sostiene a que espera, cómo se acerca a que se siente indigno, cómo abre caminos donde parecía no haber salida. Nada de eso es teoría. Es una invitación viva para tu propia historia. La Biblia no fue escrita para personas perfectas, sino para corazones reales, cansados, heridos, pero dispuestos a escuchar la voz de Dios cuando más lo necesitan. Quizá hoy no tienes respuestas claras, pero tienes algo más importante: la oportunidad de elegir no rendirte. No render no significa no llorar, no sentir miedo o no cansarte. Significa decidir que, aun con todo eso, vas a seguir confiando. Significa levantarte una vez más y decirle a Dios, con honestidad: aquí estoy, no puedo solo, pero sigo creyendo. Esa oración sencilla, nacida del corazón, tiene un poder que transforma. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a medias. Si llegaste hasta el final de este mensaje, es porque hay algo dentro de ti que aún cree, aunque sea en silencio. Y eso es suficiente para que Dios siga obrando. La fe no siempre se siente fuerte. A veces se manifiesta como un susurro que dice todavía no es el final. Aférrate a ese susurro. Es Dios recordándote que tu historia sigue en sus manos. Quiero felicitarte por permanecer hasta aquí. No todos lo hacen. Permanecer hasta el final de un mensaje como este es una señal de que tu corazón busca algo más profundo, algo verdadero. Y eso tiene un valor inmenso. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien más. No sabes a quién puede estar sosteniendo Dios a través de tus manos. Compartir también es un acto de amor y de fe. Seguir caminando acompañado fortalece el alma. Permanecer conectado a mensajes que alimentan el espíritu ayuda a no olvidar estas verdades cuando los días se vuelven difíciles otra vez. Y recuerda siempre esto: Dios no te exige perfección, te ofrece presencia. No te pide que seas fuerte todo el tiempo, te invita a confiar incluso cuando estás cansado. Ahora, antes de terminar, te invito a hacer algo muy simple y muy profundo. Toma unos instantes de silencio. Respira con calma. Cierra los ojos si puedes. Lleva tu mente a Dios sin palabras complicadas.
Entrégale aquello que más te pesa hoy. No intentes explicarlo todo. Solo entrégalo. Deja que su paz comience a ocupar el espacio donde antes había angustia. Permanece ahí unos segundos más. Deja que la música de fondo acompañe este momento. No hay prisa. Dios está contigo ahora. Y recuerda, cuando la vida vuelva a apretar y la idea de rendirte aparezca otra vez, vuelve a esta verdad que hoy escuchaste. Antes de rendirte, Dios quiere que recuerdes que no estás solo, que Él sigue obrando y que tu historia aún no ha terminado.